El siguiente artículo ha sido tomado de la revista 7 Minutos de Calvinismo y se lee con el permiso de la misma. La misericordia de Dios, por Harold Morales. Alabad al Señor porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Alabad al Dios de los dioses, porque para siempre es su misericordia. Alabad al Señor de los señores, porque para siempre es su misericordia. Al único que hace grandes maravillas, porque para siempre es su misericordia. Salmo 136, versículo del 1 al 4. En este pasaje el salmista exhorta a los santos 3 veces en estos versículos a alabar a Dios por este adorable atributo y lo termina reconociendo así en los 26 versos. En verdad, esto es lo que menos se le puede pedir a los que hemos sido beneficiados tan grandemente de este atributo de Dios. Cuando consideramos las características de esta excelencia divina, no podemos dejar de bendecir a Dios porque su misericordia es grande, mucha, desde el siglo y hasta el siglo sobre los que le temen. La historia de la salvación del ladrón agonizante, Lucas 23, versículo 32 al 42, es un ejemplo notable de la misericordia y del poder de salvación de Cristo y de su abundante disposición para recibir a todos los que vienen a Él. En cualquier condición en que puedan estar, no se puede considerar este acto de misericordia como un ejemplo solitario, como tampoco la salvación de Zaqueo, la restauración de Pedro, el llamado de Saulo, el perseguidor, pues en cierto sentido toda la conversión es única, no hay dos iguales, y sin embargo cualquier conversión es un tipo de otras conversiones. El caso del ladrón moribundo es mucho más semejante a nuestra conversión de lo que nosotros imaginamos. De hecho, su caso se puede considerar más como un caso típico que como un hecho extraño. Recuerden, amados amigos, que nuestro Señor Jesús, en el momento en que salvó a este malhechor, estaba en su punto más bajo. Sus fuerzas habían menguado en Getsemaní y ante Caifás y ante Herodes y ante Pilato, pero ahora estando en la cruz sus fuerzas habían alcanzado su nivel más bajo. Sin embargo, aún esta condición llevó a cabo ese maravilloso acto de misericordia. Si un Salvador agonizante salvó al ladrón, dice Charles Spurgeon, mi argumento es que él puede hacer aún más ahora que vive y reina, pues no fue solo la debilidad en ese momento de nuestro Salvador lo que hace memorable la salvación del ladrón penitente, sino el hecho de que el malhechor moribundo haya visto a nuestro Señor en su peor estado y aún así haya creído en alguien que como él también moría. ¿Qué clase de fe es esta? Pues hermanos, esta es la fe que Dios regala a los suyos. No es fácil ejercitar la fe cuando uno es torturado por una angustia o por los problemas, cuando somos los sujetos de un sufrimiento agudo. No es fácil mostrar esa fe. Queremos poseer en otras situaciones, pero este hombre, sufriendo como estaba y viendo al Salvador en un estado tan triste, sin embargo, creyó para vida eterna. Pero antes de proseguir quiero hacer una salvedad a esta altura del devocional, pues no pretendo elogiar al ladrón o a su fe, sino exaltar la gloria de esa misericordia divina que le dio al ladrón una fe así, y luego inmerecidamente lo salvó por gracia, como me salvó a mí y te salvó a ti que eres creyente. Cuán glorioso es el Salvador, ese Salvador que salva de manera completa, quien en un momento así pudo salvar a ese hombre y darle una fe tan grande, tan perfecta y rápidamente prepararlo para la dicha eterna.
Esa es la misericordia de Dios, esa es su bendita excelencia. Así que tú, lector, si nunca en tu vida has tenido una convicción acerca del Dios de las Escrituras, acerca de Cristo o el Curio, si has vivido hasta ahora una vida totalmente impía, aún así ahora mismo cree en el amado Hijo de Dios que ha venido al mundo para salvar del pecado a los hombres y sinceramente reconocen sus pecados y confían en Él. Inmediatamente serán salvados. No me asombra si el diablo se acerca a alguno de ustedes antes de finalizar esta lectura reflexiva y le dice en voz baja: si te diste cuenta de que puedes ser salvo en el último momento, entonces no es necesario que te arrepientas hoy, puedes ser perdonado aún antes de morir. Yo les digo, no provoquen al Señor porque es paciente. Una conducta así será indigna e ingrata. El Señor aceptará a todos los que se arrepientan. Pero, ¿cómo saben ustedes que se van a arrepentir antes de morir? Es verdad que en el pasaje de Lucas capítulo 23, versículo 32 al 42, un ladrón fue salvo, pero también es verdad que el otro ladrón se fue al infierno. Uno fue salvo y en él tenemos un ejemplo para no desesperarnos, pero el otro está en el infierno y en ese tenemos ejemplo de uno que no se arrepintió y por lo tanto no podemos proponer nuestro arrepentimiento. El Salvador es capaz de salvar por completo, pues salvó al ladrón que agonizaba. Por eso les ruego, si alguno de ustedes todavía no ha confiado en Jesucristo y se ha arrepentido cambiando de su manera de vivir, vengan y confíen en Él. Ahora confíen en Él totalmente y entonces cantarán conmigo el himno que dice: a mis pies el infierno se abrió y clamé con el alma a Jesús y al instante la escena cambió en la hermosa visión de la cruz.